Escuchen. Deténganse un segundo y escuchen. Presten atención al sonido casi imperceptible, pero devastador, de la biología humana, colapsando en tiempo real. No es un estruendo, no es una explosión de cine, es un murmullo químico, una llave maestra que se rompe dentro de una cerradura molecular. Es el año 1960. Estamos en las inmediaciones de Xochimilco, en los márgenes olvidados de la Ciudad de México. Estamos en una clínica rural donde el tiempo parece haberse estancado, atrapado entre el lodo de las chinampas y la promesa rota de la modernidad priista. El aire aquí tiene una densidad física, casi masticable. Huele a alcohol antiséptico de mala calidad, ese que arde en la nariz, a leña de ocote quemada en los fogones vecinos y a esa humedad penetrante, antigua, que se aferra al adobe de las paredes, creando mapas de moho negro que parecen presagiar el destino funesto de los pacientes que cruzan el umbral. En el centro de una habitación mal iluminada por una bombilla desnuda de 40 vatios, que parpadea con la inestabilidad crónica de la red eléctrica nacional recién nacionalizada, yace un cuerpo pequeño sobre una camilla de metal frío. Es un niño, 8 años, tal vez 9. Su piel tiene un tono grisáceo, ceroso. Su tórax se eleva y desciende con un ritmo aterrador, una violencia mecánica y desesperada. Clínicamente, esto se llama respiración de Kussmaul. Es el sonido del hambre celular. Su cuerpo, incapaz de procesar el azúcar que flota en su sangre, ha comenzado a devorarse a sí mismo, quemando grasas y liberando ácidos tóxicos. Está atrapado en las garras de una cetoacidosis diabética. Para la bioquímica, es un desastre metabólico, una cascada de pH descendente. Para su madre, que está sentada a su lado en un banco de madera astillada que le clava astillas en los muslos, es simplemente el fin del mundo. Las manos de esa mujer son mapas geográficos de trabajo duro en la milpa. Tiene los nudillos hinchados, la piel curtida por el sol del altiplano y las uñas teñidas de tierra y carbón. Sus dedos aprietan un objeto inútil con la fuerza de quien se aferra a un rosario en medio de un naufragio. Un frasco de vidrio vacío. Miren bien ese frasco. La cámara debería hacer un zoom lento sobre él. La etiqueta brilla con una elegancia obscena bajo la luz tenue y amarillenta. Las letras son doradas y azules, impresas en un papel satinado que no pertenece a este mundo de polvo, huaraches y carencia. Está escrito en inglés. Insulin, made in USA. Indianapolis, Indiana. Eli Lilly and Company. La madre no sabe leer inglés, jamás ha salido de su estado, pero entiende a la perfección el lenguaje brutal, universal y despiadado de la economía de mercado. Ese pequeño cilindro de cristal, ese vacío transparente de 10 mililitros, representa el salario íntegro de 3 meses de cosecha de maíz y frijol. Representa el hambre de sus otros 4 hijos para que éste, el más pequeño, pueda vivir unos días más. Y ahora, el frasco es solo vidrio. Está vacío. Y el niño se apaga. El médico rural, un hombre joven de apenas 26 años, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, con ojeras que parecen tatuadas en su rostro y una bata que ha visto demasiados fluidos corporales. Golpea la mesa metálica con el puño. El sonido metálico reverbera, seco y frustrante, en la sala silenciosa. Maldita sea. Masculla entre dientes. Siente una impotencia que le quema el esófago más que la gastritis que carga por el estrés y la mala alimentación. No hay insulina. Simplemente no hay. ¿El contexto es asfixiante? Los envíos desde la frontera norte se han detenido en la aduana de Nuevo Laredo. La versión oficial es trámites burocráticos y reajustes arancelarios. La realidad es que alguien, en alguna oficina con aire acondicionado, no recibió su soborno a tiempo.
Y los pocos lotes que logran cruzar el río Bravo son acaparados por las farmacias de lujo en la colonia Roma o Polanco, revendidos a precios que los convierten en artículos de suntuosidad, tan inalcanzables como diamantes o autos deportivos para la gente del campo. En 1960, tener diabetes tipo 1 en una zona rural de México no era una patología crónica manejable. Era una sentencia de muerte financiera, un secuestro económico donde el rescate se pagaba en cuotas diarias hasta que la familia quebraba o el paciente entraba en coma y moría. Pero alejémonos de esta escena de dolor estático. No nos quedemos en la tragedia. Viajemos. Salgamos de la clínica. Crucemos la ciudad que crece caóticamente bajo el mandato del presidente Adolfo López Mateos. Es una ciudad de contrastes violentos. Al sur, la ciudad universitaria brilla con murales de Siqueiros y O'Gorman, proclamando el triunfo del intelecto mexicano. Al norte, el smog comienza a asfixiar el valle y las zonas industriales se expanden como manchas de aceite. Dirijámonos hacia allí, hacia el norte, hacia una zona industrial gris, ruidosa, hostil y laberíntica. Vallejo, Azcapotzalco, allí, escondido entre fábricas de acero y bodegas de textiles, en un laboratorio improvisado que apesta a azufre, a éter dietílico y a vísceras animales en descomposición, se estaba gestando una conspiración. No una conspiración política para derrocar al PRI, ni una célula comunista planeando una guerrilla. Era algo mucho más radical. Era una conspiración química, un grupo de ingenieros mexicanos, armados con más orgullo que presupuesto, y con una temeridad que rayaba en la locura clínica. Estaba a punto de cometer un acto de rebeldía industrial. Estaban a punto de mirar a los ojos a los gigantes farmacéuticos de Estados Unidos, Alemania y Dinamarca. Corporaciones con presupuestos de investigación mayores que el Producto Interno Bruto de naciones centroamericanas enteras, y decirles, no los necesitamos. No necesitamos su caridad, ni sus precios inflados, ni su tecnología secreta. Su plan era tan peligroso como brillante. Fabricar el elixir de la vida, la hormona proteica más delicada conocida por el hombre, utilizando la basura sanguinolenta, sucia y maloliente de los mataderos municipales, y distribuirla sin obtener un solo centavo de ganancia. Hola, buscador de verdades ocultas. Bienvenidos a una inmersión profunda, claustrofóbica y visceral en los archivos olvidados de la ciencia latinoamericana. Este no es un cuento de hadas donde todo sale bien por arte de magia. Es un thriller industrial, un relato cyberpunk analógico lleno de grasa, ácidos corrosivos, espionaje corporativo y redención. Hoy vamos a diseccionar, capa por capa, tornillo por tornillo, cómo México intentó hackear el sistema farmacéutico global con chatarra y cerebro. Para comprender la magnitud de esta locura, debemos entender primero la psique de sus protagonistas. No podemos hablar de un solo héroe, sino de una estirpe, de una clase social técnica que emergía en el país. Hablemos del líder, a quien llamaremos el ingeniero. Imaginémoslo. Cierren los ojos y véanlo. No lleva un traje sastre italiano ni una corbata de seda. No huele a loción importada. Lleva una bata de algodón grueso que alguna vez fue blanca. Ahora es un lienzo abstracto de manchas. Quemaduras marrones de ácido sulfúrico, salpicaduras amarillas de reactivos y cercos oscuros de sangre seca. Tiene 32 años, pero parece de 45. Es hijo de la Revolución Mexicana. Parte de esa primera generación que creyó fervientemente en la promesa del artículo 3 de la Constitución y se formó en las aulas austeras, combativas y vibrantes del Instituto Politécnico Nacional, IPN. Su lema, la técnica al servicio de la patria, no era un eslogan vacío para él. Era un mandamiento religioso. El ingeniero creció en un país esquizofrénico. Por un lado,
La radio y los periódicos como Excelsior o El Universal bombardeaban con discursos sobre la soberanía nacional. Recordaban la expropiación petrolera de 1938. Hablaban del milagro mexicano. Se inauguraban carreteras, presas, escuelas. Pero por otro lado, la realidad técnica le escupía en la cara todos los días. Si se enfermaba de dolor de cabeza, la aspirina era patente alemana, Bayer. Si necesitaba un antibiótico para una infección, la patente era norteamericana, Pfizer. Si encendía un auto, el motor había sido diseñado en Detroit. La ciencia, le decían tácitamente el mundo y el mercado, era un privilegio de los rubios, de los países con nieve, de las universidades de hiedra y ladrillo rojo. A los mexicanos, a los latinos, les tocaba ensamblar, operar, apretar tuercas y obedecer manuales traducidos. A él, esa idea le generaba una úlcera en el orgullo más dolorosa que cualquier enfermedad física. Mientras sus compañeros de generación soñaban con conseguir un puesto seguro y burocrático en Pemex, o un salario en dólares en la planta de Ford en Cuautitlán, el ingeniero pasaba sus noches en bibliotecas públicas con iluminación deficiente, devorando patentes vencidas y tratados de bioquímica traducidos del alemán gótico. Su obsesión no era el dinero, era la autonomía. Sabía una verdad fundamental: la química no tiene pasaporte. Un enlace covalente es un enlace covalente en Zúrich, en Boston o en la colonia Doctores. Un grupo metilo no pregunta por la nacionalidad del científico que lo manipula. Su superpoder no era un intelecto de genio inalcanzable tipo Einstein, sino una terquedad geológica, una capacidad casi masoquista para trabajar con la escasez y convertir la chatarra en tecnología de punta. La chispa de esta revolución no se encendió en un simposio académico con café y galletas, sino en el lugar más visceral, grotesco y violento de la Ciudad de México, el rastro de Ferrería. Era una madrugada de noviembre. Frío, niebla y smog. El ingeniero caminaba por las naves industriales del matadero más grande de la capital. El ruido era un asalto físico a los sentidos. El mugido de pánico del ganado que olía la muerte de sus compañeros. El chirrido metálico de las cadenas transportadoras oxidadas. El golpe seco de los martillos neumáticos rompiendo cráneos y el sonido húmedo, resbaladizo, de los cuchillos abriendo carne y cartílago. El suelo no era suelo. Era una pista de patinaje de sangre coagulada, lodo y grasa animal que se pegaba a las botas. El olor era una bofetada. Una mezcla densa de hierro, sangre, excremento, vapor de agua hirviendo y muerte. Un olor que se quedaba en la ropa, en el pelo y en el paladar durante días. Pero el ingeniero no estaba allí para juzgar la moralidad de la carne, ni para escribir poesía macabra. Estaba observando la cadena de desperdicio con ojos de científico. Veía a los matarifes, hombres fuertes con delantales de hule cubiertos de rojo hasta el pecho, extraer las vísceras con una velocidad quirúrgica, casi automática. Hígado a una cubeta, corazón a otra, riñones a otra. Y entonces, el páncreas. El páncreas. Ese pequeño órgano lobulado, de color rosado pálido o amarillento, viscoso al tacto, escondido detrás del estómago. Veía cómo lo arrancaban de las reses y los cerdos, y con un movimiento despectivo, rutinario, lo arrojaban a grandes barriles de metal oxidados, marcados con tiza. Desperdicio orgánico. Esos barriles tenían dos destinos ignominiosos: ser hervidos durante horas para hacer harina de carne para alimento de perros, o ser incinerados en hornos que lanzaban humo negro y graso sobre el cielo de la ciudad. El ingeniero se detuvo en seco, ignorando los empujones de los cargadores que le gritaban: «¡Quítese, güero, que estorba!».
Su mente calculaba a una velocidad vertiginosa. Sabía, por sus lecturas de las gacetas comerciales internacionales, que los barcos frigoríficos de las grandes farmacéuticas extranjeras, Eli Lilly, Novo Nordisk, Hoechst, atracaban regularmente en los puertos de Buenos Aires y Montevideo. Compraban toneladas de estos mismos páncreas a precio de basura. Los congelaban en cámaras de nitrógeno líquido de alta tecnología y se los llevaban a través del Atlántico. En sus laboratorios asépticos de Indianápolis o Copenhague, extraían la insulina, la purificaban, la embotellaban en cristal estéril y luego la enviaban de regreso a Latinoamérica. El ciclo era un insulto económico y moral perfecto. México exportaba, o en este caso, tiraba a la basura, la materia prima y luego importaba el producto final con un sobreprecio del 1000%. Estábamos comprando nuestra propia basura, solo que lavada y empaquetada. Días después, el ingeniero logró una audiencia en la Comisión Nacional. La reunión fue breve, tensa y humillante. Se sentó frente a 3 burócratas de trajes grises cruzados, peinados con gomina, que fumaban puros importados en una oficina con paneles de caoba y aire acondicionado que zumbaba suavemente. «Quiero producir insulina nacional», dijo él, desplegando sobre el escritorio de caoba unos planos dibujados a mano en papel milimétrico. «Usaremos los páncreas del rastro de ferrería. Tenemos la materia prima pudriéndose en los barriles. Es un recurso estratégico desperdiciado». La respuesta fue una carcajada seca, seguida de un silencio incómodo y una mirada de condescendencia paternalista. Esa mirada que un padre le da a un niño que dice que quiere ser astronauta. «Ingeniero, por favor, sea realista», dijo el director de la mesa, sacudiendo la ceniza de su puro sobre un cenicero de cristal cortado. «Eso que usted propone es bioquímica avanzada. No es hacer tortillas. Se necesita ultracongelación inmediata a menos 40 grados. Se necesitan centrífugas alemanas de 20.000 revoluciones por minuto. Se necesitan filtros de membrana cerámica que solo fabrica la NASA o los rusos. Aquí no podemos ni fabricar buenas bicicletas sin que se les salga la cadena. Si intentamos hacer insulina en un garaje, vamos a matar a la gente con un shock anafiláctico por impurezas. Déjele eso a los gringos. Ellos tienen el equipo, el dinero y el know-how». Le dijeron que no. Le dijeron que era imposible. Le dijeron que se conformara con su puesto de profesor adjunto. Pero no conocían la física de la presión hidráulica aplicada al carácter. Si comprimes lo suficiente a un ingeniero mexicano con el orgullo herido y la razón de su lado, no obtienes sumisión, obtienes una explosión dirigida. El ingeniero salió de esa oficina temblando de rabia, pero con una claridad cristalina. Reunió a su equipo. No eran los mejores científicos del mundo en papel. No tenían doctorados de Harvard ni premios Nobel, pero eran los mejores en algo más importante: la improvisación y la resistencia. Eran 4 locos. 1. El químico analítico. Un hombre bajo, de lentes gruesos como fondos de botella, capaz de titular soluciones a ojo y detectar un cambio de pH por el olor del vapor. 2. El mecánico. Un genio de las manos sucias, capaz de reparar un motor V8 con un clip y goma de mascar, o de convertir una bomba de agua casera en un sistema de vacío. 3. 2 pasantes de biología. Jóvenes, idealistas, con hambre de gloria y dispuestos a trabajar gratis. Consiguieron, mediante favores políticos de bajo nivel y súplicas a familiares, el uso de un antiguo almacén abandonado cerca de la zona industrial de Vallejo. El lugar era un desastre, una pesadilla logística. Techos de lámina de asbesto agujereados por donde se colaba la lluvia y el polvo. Tuberías de cobre corroídas que goteaban agua óxida.
nidos de ratas en las esquinas y un sistema eléctrico que consistía en cables pelados unidos con cinta de aislar. No había presupuesto para importar maquinaria suiza o alemana. Aquí es donde comienza la verdadera epopeya técnica, el Industrial Mystery, en su máxima expresión. Bienvenidos al infierno técnico. Primer desafío: la cadena de frío o la falta de ella. La insulina es una proteína caprichosa, una diva molecular. En el momento exacto en que la vaca muere, las enzimas digestivas del propio páncreas, la tripsina y la quimotripsina, despiertan y comienzan a devorar el órgano desde adentro. Es un proceso de autodigestión inmediato y brutal. Si el páncreas no se enfría o se procesa en los primeros 30 minutos tras la muerte de la res, la insulina se degrada, se rompe y no sirve para nada. Las farmacéuticas extranjeras usaban camiones criogénicos blindados. El equipo mexicano tenía una camioneta pickup Ford de 1952, despintada y ruidosa, y hieleras de unicel compradas en el mercado. La rutina era brutal. Tenían que estar en el matadero a las 4 de la madrugada, peleando contra el sueño y el frío húmedo que calaba los huesos. El olor a muerte a esa hora es más intenso. Tenían que sobornar a los carniceros y capataces con botellas de tequila barato o cajetillas de cigarros delicados para que les permitieran entrar a la línea de matanza y sacar los páncreas apenas caía el animal. Imaginen la escena. Hombres de ciencia, con batas sobre suéteres de lana, botas de hule hasta la rodilla, corriendo entre canales de sangre, esquivando reses colgadas de ganchos, cuchillo en mano, rescatando glándulas viscosas y calientes todavía, y arrojándolas frenéticamente en cubetas llenas de una mezcla bruja de hielo picado, sal y ácido que habían preparado en la cajuela de la camioneta. «Más rápido. Se están degradando», gritaba el ingeniero mientras el vapor de su respiración se mezclaba con el vapor de la sangre. Segundo desafío: la extracción mecánica. Sin centrífugas industriales ni molinos criogénicos, tuvieron que inventarlos. El ingeniero mecánico del equipo visitó los deshuesaderos de automóviles de la colonia Buenos Aires. Recuperó transmisiones de camiones de carga, motores de lavadoras industriales y ejes de acero templado de autos chocados. En el taller, entre chispas de soldadura y golpes de martillo, construyeron Frankensteins mecánicos. Crearon molinos de carne modificados, reforzados con acero, conectados a motores de 3 caballos de fuerza para triturar los páncreas semicongelados hasta convertirlos en una pasta rosa y homogénea. El ruido de esa máquina era infernal, un rugido que hacía vibrar los dientes. Tercer desafío: el riesgo químico. Esta pasta rosa debía ser sumergida en tanques de etanol acidificado para extraer la hormona. Pero el etanol de grado farmacéutico, 99% pureza, era carísimo, inalcanzable. ¿La solución? Negociaron con destilerías locales de alcohol de caña, las que producían aguardiente barato. Compraban bidones de alcohol de dudosa procedencia y lo purificaban ellos mismos, destilándolo nuevamente en columnas de vidrio soplado hechas por artesanos vidrieros de la ciudad, uniendo tramos con mangueras de látex. El laboratorio se convirtió en una bomba de tiempo. El aire estaba permanentemente saturado de vapores de alcohol y éter. Una chispa, un interruptor defectuoso, una suela de zapato con un clavo que raspara el piso, y todo el equipo, el almacén y la manzana entera habrían volado en 1000 pedazos. Trabajaban con máscaras de gas de la Segunda Guerra Mundial, compradas en tiendas de excedentes militares, tiendas del soldado, que tenían los filtros caducados y apenas filtraban el olor acre y dulce de los disolventes que les mareaba y les hacía doler la cabeza constantemente. Las primeras semanas fueron un infierno de fracasos continuos.
Lo que obtenían de los tanques de extracción no era el líquido transparente y puro que mostraban los libros de texto alemanes. Era una melaza turbia, oscura, parecida al aceite de motor quemado, llena de grasas, lípidos y proteínas extrañas. «Esto es basura», murmuró uno de los pasantes al ver el resultado del lote 001, sosteniendo el vaso de precipitados contra la luz. «Si inyectamos esto, matamos al paciente». Intentaron inyectar esa sustancia purificada parcialmente en conejos de prueba que tenían en jaulas al fondo del almacén. Los resultados fueron horribles, dignos de una película de terror. Los animales desarrollaban abscesos necróticos en la piel donde entraba la aguja, sufrían fiebres incontrolables o morían convulsionando por reacciones alérgicas violentas. El problema no era la insulina. La hormona estaba ahí, escondida. El problema eran las impurezas. Las proteínas de la vaca y el cerdo, si no se eliminan al 99.99%, son detectadas por el cuerpo humano como invasores. El sistema inmunológico ataca, se produce un shock, y el paciente muere no de diabetes, sino del remedio. Entraron entonces en lo que en el desarrollo tecnológico y las startups modernas se conoce como el Valle de la Muerte. El dinero se acabó por completo. Las esposas de los ingenieros, desesperadas, les rogaban llorando que dejaran esa locura, que pensaran en sus hijos, que buscaran trabajos de verdad en oficinas. Hubo una noche en la que el ingeniero llegó a casa y encontró la alacena vacía. Tuvo una discusión a gritos con su suegro, un comerciante que le dijo: «Eres un fracasado con título. Juegas al científico mientras tu familia pasa hambre». Al día siguiente, el ingeniero vendió su auto, vendió su reloj, vendió todo lo que tenía valor para comprar más garrafas de ácido sulfúrico y pagar la luz del almacén. Empezó a dormir en el suelo del laboratorio, sobre cartones, comiendo tortas frías de jamón y bebiendo café recalentado 10 veces en un mechero Bunsen. Sus ojos estaban perpetuamente inyectados en sangre, rojos como brasas, por mirar horas y horas a través de microscopios de segunda mano, buscando desesperadamente la formación de cristales que no aparecían. La purificación era el santo grial. Las grandes compañías usaban cromatografía de columna y filtración de membrana avanzada, tecnologías de millones de dólares. El equipo mexicano no tenía nada de eso. Tuvieron que recurrir a la química clásica, a métodos del siglo XIX, aplicados con precisión maníaca. Decidieron usar la cristalización fraccionada salina. Es un proceso delicadísimo, donde se añaden sales de zinc y se ajusta el pH del líquido gota a gota, con una lentitud exasperante. Si te pasas una gota de ácido, se arruina. Si te falta una gota de base, no cristaliza. Hay una noche que define esta historia. Una noche bíblica de tormenta eléctrica sobre la Ciudad de México en agosto de 1961. El cielo se caía. La lluvia golpeaba el techo de lámina del almacén como si fueran balas de ametralladora. Un ruido ensordecedor que impedía hablar sin gritar. El viento hacía vibrar las ventanas mal selladas, metiendo agua al laboratorio. Adentro, la tensión era eléctrica, palpable. Estaban procesando el lote 042. Era su última oportunidad. Se habían quedado sin reactivos. Habían ajustado el método. Usarían un choque térmico controlado junto con las sales de zinc. De repente, un estruendo. Un rayo golpeó un transformador en la calle. La oscuridad fue total. El zumbido constante de los refrigeradores y las bombas se detuvo. Silencio mortal, solo roto por la lluvia. «¡La luz! ¡Se fue la luz!», gritó el mecánico. «El hielo. La temperatura va a subir», rugió el ingeniero, sintiendo el pánico subir por su garganta. Si la temperatura de los tanques de precipitación subía de los 4 grados centígrados,
La cristalización se abortaría y meses de trabajo se echarían a perder en minutos. No lo pensaron. No hubo deliberación. El instinto de supervivencia se apoderó de ellos. Corrieron a la oscuridad, iluminándose con encendedores Zippo y linternas de mano con pilas bajas. Salieron bajo la tormenta, empapándose al instante con el agua helada, y corrieron hacia la fábrica de hielo en bloques que estaba a 3 calles, cruzando calles inundadas con el agua hasta los tobillos. Golpearon la cortina metálica de la hielera con piedras y puños, hasta que el velador, asustado y con una escopeta en mano, les abrió. «Necesitamos hielo. Todo lo que tengas», le gritaron, lanzándole billetes arrugados. Cargaron bloques de hielo de 20 kilos sobre sus hombros, resbalando en el lodo, jadeando, con los músculos ardiendo, regresando al laboratorio como hormigas cargando el peso del mundo. Parecía una procesión de penitentes. Pasaron la noche rompiendo el hielo con picahielos y martillos, rodeando los tanques de precipitación, cubriéndolos con mantas y abrigos para aislar el frío, rezando a dioses en los que, como hombres de ciencia, no creían. Monitoreaban la temperatura con termómetros de mercurio, iluminándolos con la llama temblorosa de las velas, porque la luz no regresaba. Fue una vigilia de ciencia y furia. Nadie durmió. Nadie habló. Solo se escuchaba el pic-pic-pic del hielo rompiéndose y la lluvia afuera. Al amanecer, la tormenta pasó. La ciudad amaneció lavada, gris y tranquila. La luz del sol entró por las grietas del techo como rayos divinos, iluminando el polvo en suspensión. El ingeniero, exhausto, con la ropa seca pegada al cuerpo y temblando de frío, se acercó al tanque principal. Tomó una muestra con una pipeta. La puso en el portaobjetos del microscopio. Ajustó la lente con dedos entumecidos y sucios. Miró. Parpadeó. Frotó sus ojos y volvió a mirar. Allí, flotando en el líquido, había hexágonos. Pequeños, perfectos, brillantes como joyas microscópicas. Cristales de insulina zinc. La estructura geométrica de la pureza absoluta. No había turbidez. No había desechos amorfos. La química, esa amante cruel y exacta, finalmente había cedido ante su perseverancia. Habían logrado purificar la hormona usando cubetas, hielo cargado a hombros y chatarra soldada. El ingeniero levantó la vista del microscopio. Miró a sus compañeros que esperaban conteniendo el aliento. «Tenemos cristales», susurró con la voz quebrada. Un grito ahogado. Abrazos entre hombres que olían a sudor y alcohol. Brisas histéricas que se mezclaban con llanto. Pero la prueba visual no bastaba. Un cristal puede ser bonito y ser veneno. Necesitaban la prueba biológica final, el día del juicio. No hubo prensa. No hubo políticos del PRI cortando listones tricolores ni mariachis. Solo hubo un viaje silencioso y clandestino al Hospital General de la Ciudad de México. El ingeniero llevaba una hielera pequeña de unicel con los viales del lote 042, etiquetados a mano con una caligrafía nerviosa. Insulina NPH, lote EXP 042. Se reunieron con un endocrinólogo aliado, un médico viejo, canoso y cínico, que había visto morir a demasiados pobres y estaba dispuesto a arriesgar su licencia médica por una esperanza. «Tengo el candidato», dijo el médico, llevándolos a una sala aislada. El sujeto de prueba no era un voluntario sano pagado. Era un caso perdido, un Lázaro. Un hombre de 50 años, albañil de oficio, ingresado en estado de coma hiperosmolar. Su familia ya se había despedido. El sacerdote ya le había dado la extrema unción. No tenían dinero para la insulina importada, y la poca que le habían dado estaba tan diluida para que rindiera que no hacía efecto. Era un cadáver que aún respiraba. La habitación del hospital estaba fría y olía a cloro.
El monitor cardíaco emitía un pitido débil y espaciado. Bip, bip. El ingeniero cargó la jeringa de vidrio. El líquido era transparente como el agua de manantial. Le temblaba la mano, no de miedo, sino del peso aplastante de la responsabilidad histórica. Si fallaba, sería un asesino. Si había una impureza, el hombre moriría en agonía frente a ellos. Si acertaba, cambiaría la historia de la medicina nacional. Limpiaron la piel del brazo del paciente, delgada como papel. La aguja entró. El émbolo bajó. La insulina mexicana, nacida de la basura y la tormenta, entró al torrente sanguíneo. El tiempo se distorsionó en esa habitación. Los minutos se sentían como eras geológicas. El ingeniero miraba su reloj de muñeca obsesivamente. 5 minutos. 10, 15. El médico tomaba muestras de sangre capilar cada 10 minutos para medir la glucosa con reactivos químicos. 450 miligramos, anunció la primera lectura. Todavía altísima. Silencio. El zumbido de una mosca contra el vidrio de la ventana. El sudor corría por la espalda del ingeniero. 400. 20 minutos después. El médico levantó una ceja. Está bajando. El ingeniero contenía la respiración. ¿Habría reacción alérgica? ¿Convulsiones? ¿Ronchas? Miraban la piel del paciente buscando signos de shock. Nada. La piel seguía pálida, pero tranquila. 30 minutos. 320. El ritmo respiratorio de Kussmaul está cediendo. Escuchen. El jadeo violento del paciente se suavizó. El pecho comenzó a moverse con más calma. 45 minutos. El paciente, que llevaba 2 días inconsciente en el umbral de la muerte, movió los párpados. Un gemido suave, gutural, escapó de sus labios secos. Abrió los ojos. Estaban desorientados, vidriosos, pero vivos. ¿Dónde? Murmuró. La cetoacidosis se estaba rompiendo. La llave molecular había girado. La maquinaria de la vida volvía a funcionar con combustible mexicano. En ese cuarto austero, el ingeniero sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared fría y lloró. ¿No fue un llanto heroico de película? Fue el colapso feo y convulsivo de la tensión acumulada durante 2 años de infierno, de hambre y de humillaciones. Habían demostrado que la basura de un país subdesarrollado podía convertirse en la salvación de su propia gente. Habían fabricado insulina de calidad mundial a una fracción ridícula del costo internacional. La producción comenzó. Al principio, unos cientos de frascos. Luego, miles. La noticia corrió como la pólvora, no en los periódicos controlados por el gobierno, sino de boca en boca, en los pasillos de los hospitales, entre las enfermeras y los residentes. «Usa la mexicana», susurraban en las guardias. «Funciona igual, es pura y cuesta 10 pesos. La gringa cuesta 100». El gobierno, viendo el éxito innegable y oliendo la oportunidad política, apoyó discretamente la distribución. Se creó una red de abasto para el IMSS y el ISSSTE. Durante un breve y glorioso periodo, México logró lo impensable: la autosuficiencia en insulina. Pero como suele suceder en las historias de los desvalidos que desafían al poder real, el éxito trajo a los lobos. Las alarmas sonaron en las oficinas corporativas de rascacielos en Nueva York, Zúrich y Frankfurt. Los directores regionales de ventas revisaban los reportes de México con incredulidad. ¿Por qué han caído las ventas un 40%? Preguntaban. ¿Se curaron los diabéticos? Cuando sus espías industriales descubrieron que un grupo de ingenieros estaba cocinando insulina en un almacén de Vallejo con desperdicios de matadero, la reacción fue una mezcla de incredulidad, risa y luego furia fría y calculadora.
Comenzó la Guerra Fría farmacéutica. No enviaron soldados, enviaron abogados y economistas. Primero, fueron las presiones sutiles a la cadena de suministro. Los proveedores de reactivos químicos en México, que eran subsidiarias de empresas extranjeras, empezaron a retrasar misteriosamente las entregas de ácido sulfúrico y alcohol etílico al laboratorio del ingeniero. Lo sentimos, ingeniero. Hay escasez mundial. Problemas de inventario. Decían con sonrisas falsas. Luego vino el desprestigio. Artículos científicos aparecieron en revistas médicas internacionales y gacetas locales, insinuando sin pruebas que la insulina producida en condiciones no estandarizadas era peligrosa, inestable o sucia. Se sembró la duda entre la clase médica elitista de la capital, muchos de los cuales recibían viajes a congresos en Europa pagados por las grandes marcas. ¿Vas a recetar eso?, decían. Es insulina de rastro. Huele a vaca. Finalmente, la táctica más vieja y letal del capitalismo depredador. El dumping. Las grandes farmacéuticas abrieron la llave. Inundaron el mercado mexicano con su insulina de marca a precios artificialmente bajos, muy por debajo de su propio costo de producción. Estaban perdiendo dinero en cada frasco vendido en México, pero lo subsidiaban con sus ganancias en Europa y East U. Te la damos casi regalada. Era el mensaje implícito a los hospitales. 2 por 1. Descuentos del 80% hasta que esos mexicanos quiebren. El objetivo era simple: asfixiar financieramente a la incipiente industria nacional hasta que cerrara, para luego volver a subir los precios a su antojo. El ingeniero y su equipo resistieron todo lo que pudieron. Fue una guerra de trincheras. Invitaron a auditores internacionales neutrales para que vieran la pureza de sus cristales. Defendieron su proceso con uñas y dientes en foros y congresos. Y durante años, mantuvieron la línea. Gracias a su terca existencia, el precio de la insulina en México se mantuvo accesible, forzando incluso a los extranjeros a mantener sus tarifas bajas para competir. Salvaron miles de vidas, no solo con su producto, sino con su efecto en el mercado. Con el paso de las décadas, la historia se volvió borrosa. Los cambios de sexenio, las crisis económicas catastróficas de los años 70 y 80, la década perdida, y la eventual apertura comercial neoliberal del Telcan en los 90, desmantelaron gran parte de la infraestructura biofarmacéutica nacional. El laboratorio del almacén cerró o fue absorbido y desmantelado. El ingeniero y su equipo se disolvieron en el anonimato. Muchos regresaron a la docencia en el Politécnico, jubilándose con pensiones modestas, convertidos en hombres canosos que tomaban el autobús y que nadie reconocía en la calle. Hombres que cargaban en su memoria el secreto de haber vencido a gigantes. Pero el legado de aquel momento en 1960, de aquella noche de tormenta y hielo, resuena hoy como un eco poderoso y subversivo. Durante un tiempo, México demostró algo fundamental: que la salud no tiene por qué ser una mercancía de lujo sujeta a la especulación de Wall Street. Demostraron que la tecnología no es mágica, no es un don divino de los países ricos, es procedimental, es física y química, y que con suficiente ingenio, rabia y estudio, se pueden saltar las barreras impuestas por las potencias hegemónicas. Piensen en ese niño del principio de nuestra historia. El de Xochimilco. Ese niño recibió la insulina del ingeniero. Sobrevivió esa noche y la siguiente. Creció. Quizás se convirtió en maestro, o en mecánico, o en padre de familia. Sus hijos y nietos caminan hoy por las calles de la Ciudad de México. Toman el metro, van a la escuela, ignorantes de que su existencia misma se debe a que un hombre decidió escarbar en la basura sanguinolenta de un matadero una madrugada fría, negándose a aceptar que la pobreza fuera una sentencia de muerte.
La historia de la insulina mexicana nos deja una lección brutal y hermosa, necesaria para nuestros tiempos modernos de patentes y monopolios. La verdadera innovación no siempre viene de los laboratorios más caros, brillantes y estériles de Silicon Valley o Basilea. A veces, la innovación más pura, la que realmente cambia vidas, nace en un almacén oscuro, entre el olor a óxido, sudor y esfuerzo, impulsada por la simple y radical idea de que nadie, absolutamente nadie, debería morir por no tener dinero en el bolsillo. Así que la próxima vez que vean un medicamento genérico o escuchen hablar de soberanía científica, recuerden al ingeniero. Recuerden los cristales de zinc brillando bajo un microscopio barato, mientras la lluvia golpeaba el techo. Recuerden que la ciencia, en sus mejores momentos, no es un negocio, es un acto de amor revolucionario. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las venas abiertas de la industria. Si miran con atención, verán que la historia no solo está escrita en libros de texto. Está escrita en las fórmulas químicas que nos permiten seguir respirando. Nos vemos en la próxima investigación.